Bienvenidos a Culture and Education. Hoy viajamos al corazón del siglo de oro español para encontrarnos con un autor capaz de levantar auténticas catedrales de filosofía sobre las tablas de un escenario. Hablamos de Pedro Calderón de la Barca, el gran maestro del barroco. Un genio literario que nos invitó a dudar de nuestros propios sentidos, recordándonos que la realidad muchas veces es un espejismo y que la vida, en su esencia más profunda, es solo un sueño. Cuando Calderón nace en el Madrid de 1600, España respira un esplendor cultural inigualable. Sus primeros pasos académicos con los jesuitas en el Colegio Imperial, seguidos por sus años en las universidades de Alcalá y Salamanca, forjaron en él un inmenso rigor teológico que terminaría impregnando toda su obra. Sin embargo, su biografía está marcada por contrastes fascinantes. Antes de ordenarse sacerdote en su madurez, empuñó las armas como soldado en Flandes e Italia y vistió el hábito de caballero de la Orden de Santiago. Esa vibrante dualidad entre la espada y la cruz otorga a sus textos una humanidad desgarradora. En el terreno teatral, Calderón tomó la herencia arrolladora de Lope de Vega y la sometió a un proceso de distilación magistral. Frente a la acción desbordante de su predecesor, él prefirió construir una arquitectura dramática milimétrica, redujo el número de escenas, podó los personajes accesorios y concentró toda la atención narrativa en un protagonista central, encarnación de un gran dilema moral. Su estilo representa la cumbre estética del barroco, un lenguaje exquisito, repleto de simbolismos, antítesis y juegos conceptuales que el público de la época devoraba. Además, revolucionó por completo la puesta en escena. Aliado con ingenieros italianos como Cosme Lotti, transformó las representaciones en un espectáculo visual asombroso, lleno de música y tramoyas complejas. Esa pasión por integrar distintas artes lo llevó, de hecho, a firmar el acta de nacimiento de la zarzuela española hacia 1657. De entre toda su inmensa producción, La vida es sueño, de 1635, se erige como su cumbre absoluta. A través del príncipe Segismundo, Calderón da voz a la angustia universal del ser humano frente a su propio destino. La pieza nos lanza una pregunta que sigue latiendo hoy. ¿Somos dueños de nuestros actos o estamos encadenados a lo que dictan las estrellas? Al utilizar la prisión y el despertar del príncipe como metáforas, la obra propone un escepticismo muy sano frente a las apariencias y nos regala, por supuesto, ese monólogo eterno donde Segismundo concluye que incluso inmersos en la realidad, el bien nunca se pierde, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Otro de los grandes pilares de su teatro es la idea del honor, un concepto que logra subvertir de forma brillante en El alcalde de Zalamea. En esta pieza despoja al honor de su exclusividad nobiliaria para convertirlo en un derecho inalienable, una cuestión pura de integridad personal. El labrador Pedro Crespo se planta ante la aristocracia militar para proteger la dignidad de su hija, dejándonos una de las sentencias más formidables de nuestra literatura. Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Al mismo tiempo, el autor se atrevió a explorar las sombras más terribles de esta obsesión en sus oscuros derramas de celos. En obras como El médico de su honra
o A secreto agravio o secreta venganza, retrata la tragedia de maridos cegados por la presión social, dispuestos a cometer actos atroces con tal de restaurar una apariencia manchada. Con su ordenación sacerdotal en 1651, su escritura alcanzó nuevas cotas espirituales, llevando a su máximo esplendor los autos sacramentales. Estas joyas alegóricas de un solo acto traducían complejos misterios teológicos en personajes de carne y hueso. El ejemplo perfecto es el gran teatro del mundo. Aquí la existencia entera se concibe como una inmensa obra teatral donde Dios reparte los guiones, el rey, el pobre, la hermosura. La enseñanza calderoniana resulta tan sencilla como demoledora. Poco importa qué papel te haya tocado interpretar, lo fundamental es cómo los defiendes antes de que caiga el telón, pues una vez en los camerinos de la eternidad, todos volvemos a ser exactamente iguales. Pero más allá de esta densidad filosófica, Calderón poseía un talento deslumbrante para el humor, el enredo y la ligereza. En piezas como La Dama Duende juega con el misterio, las identidades ocultas y los roles de género con una modernidad que sorprende. Asimismo, cautivó en la corte en el Palacio del Buen Retiro con sus comedias mitológicas. Títulos como Eco y Narciso o El mayor encanto, amor, eran verdaderas superproducciones mágicas que a través de efectos escénicos permitían a la nobleza escapar por unas horas de las crudas tensiones políticas del tiempo. Su rastro en la historia de la literatura es inabarcable. Durante el siglo XVII, dramaturgos franceses e ingleses copiaron sus tramas con devoción. Más tarde, los románticos alemanes, desde Goethe hasta Schlegel, lo elevaron a la categoría de genio absoluto de la espiritualidad. Su huella sigue viva hoy en corrientes que van desde el simbolismo hasta la ciencia ficción distópica. Personajes como Segismundo o Pedro Crespo siguen funcionando como espejos donde la humanidad se asoma para buscar respuestas a sus dilemas más profundos. Pedro Calderón de la Barca se despidió del mundo en Madrid en 1681, legando a la historia más de 100 comedias y 80 autos sacramentales. Fue el arquitecto visionario que supo fundir la fe con la razón y la más alta poesía con la innovación escénica. Esperamos que este viaje te haya despertado las ganas de volver a sus textos, de perderte en esos versos que nos empujan a cuestionar nuestro propio papel en el teatro de la vida. Si te apasiona la cultura y quieres seguir descubriendo historias como esta, suscríbete a Culture and Education. Déjanos un comentario. De todas las reflexiones de Calderón, ¿cuál resuena más contigo hoy? Nos vemos en el próximo episodio.